relacionada con la oración. En primer lugar, déjenme recordarle, la oración es un privilegio que Dios nos da. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y después de un montón de sacrificios al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Pero usted y yo, por el sacrificio del Cordero Santo, del Cordero Inmolado de Cristo, tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno. Podemos entrar en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier circunstancia, aunque sea solo para pasar un rato agradable con el Señor, un rato placentero. No tengo que tener una petición para ir con Él. Él es mi papá. No es mi banco ni mi cajero automático a quien recurro solo cuando necesito algo. Es mi Padre que me ama, que me anhela, que está esperando que yo tenga comunión con Él. Es un privilegio. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que la oración del impío es una abominación para Dios, mas la oración de los justos es un gozo. ¿Se dan cuenta qué privilegio? El que usted y yo tenemos de poder entrar al trono de la gracia, tener comunión con Él y encima el Señor se goza con que nosotros entremos. Y en ninguna parte dice si oras bien o si sigues la forma. ¿Ven? No, solo si entras. Más que un mandamiento y más que una disciplina, que lo son, en cierta forma lo son. La oración, o lo es, la oración es un privilegio y una necesidad. Miren, Dios no necesita la oración. Yo necesito la oración. ¿Sí? Dios no necesita la oración. Él sabe qué hacer. Se lo dijo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba poniéndole los límites a la tierra? Cuando estaba haciendo los grandes animales, el mar, y cuando le puse límites al mar, y cuando dice los cielos, la tierra. ¿Dónde estabas? No te necesité. Dios no me necesita. Dios me ama. Y como me ama, me anima. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Amén. Dios nos deja la oración como un regalo, no como algo pesado y cargado. La oración es un regalo para que nosotros podamos ir con Dios en el momento que sea para contarle, aunque Él ya lo sepa, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras necesidades. Y dice la palabra que la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando usted tiene una necesidad o un problema, lo que tiene es estar angustiado. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice: vengan, preséntenme sus peticiones y mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con aquel pasaje que está en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Cuando dice: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y ahí harán descanso para sus almas. Lo mismo. Está trabajado y cargado por un problema, una presión. Vaya con el Señor. Métase con el Señor, presénteselo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, lo guardará. Pero más allá de eso, usted se va a dar cuenta que no es solamente guardar, hay mucho más allá en los beneficios de la oración. Para comenzar, Dios no diseñó la oración para que fuéramos esclavos de la oración. No es que nosotros sirvamos a la oración, es que la oración está para servirnos a nosotros. Hay gente que se vuelve esclava del compromiso de la oración. Tengo que orar. ¿Sí? Y aunque no quiera,
ahí se obliga. Cuando una oración, Dios no la diseñó para esclavizarnos, dice la palabra, que al que el Hijo de Dios libertad será verdaderamente libre. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y una de las cosas que necesitamos conocer es la verdad acerca de la oración para ser libres y poder mantenernos lo más que podamos en la presencia de Dios. El Salmo 37:4 es un salmo maravilloso, una escritura maravillosa, que nos manifiesta el diseño hermosísimo de la oración que hizo nuestro Padre. Dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate quiere decir gózate. Deleítate quiere decir estar alegre. No esclavo, no obligado, no presionado, con gozo. Cuando entramos con gozo en la presencia del Señor, mire, usted y yo ni necesitamos pedir nada. Porque aquí dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ni siquiera lo pedí. El que conoce mi corazón y sabe lo que necesita, las va a responder. Aún antes de que yo se las pida. Dice en uno de los evangelios que el Señor sabe nuestra necesidad aún antes de que se la pidamos. Y si la sabe, no es masoquista para esperar que usted se la pida, para concederla. Porque la palabra de Dios también dice en Romanos capítulo 8 que cómo hemos de orar como conviene no lo sabemos, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ella hace la oración perfecta. Usted, si quiere, haga la oración perfecta, imperfecta, pero el Espíritu Santo de usted, a la par que usted está haciendo la oración imperfecta, el Espíritu Santo va a hacer la oración perfecta. Es como, miren, esto es como una mamá y un niño. Yo me recuerdo que como yo trabajaba todo el día, de repente llegaba a mi casa y estaban algunas de mis hijas esperando para pedirme algo, y mi esposa con ellas. Y entonces una de las niñas me decía: papá, fíjate que tengo ese problema y necesito aquí, necesito allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía: ¿y qué me está pidiendo? Yo no puedo eso. Y entonces venía mi esposa y les traducía lo que estaba pidiendo. No, mira, lo que pasa es que ella necesita esto, ya agarraba. Pedían bien niñas, no, pedían remaje, ¿sí? Pedían remaje, pero tenían a una intérprete que era mi esposa, que sí sabía exactamente lo que ella necesitaba. Usted y yo tenemos un intérprete muchísimo mejor, que es el Espíritu Santo, que conoce nuestra situación y Él intercede por nosotros delante del Padre para que recibamos lo que necesitamos. Le cambia un poco la perspectiva de la oración. Hay algunos hermanos legalistas y o perfeccionistas que no oran porque tienen que saber cuál es la oración perfecta. Déjenme decirles que vas a quedar esperando hasta la eternidad. No hay la oración perfecta, no existe. La oración es una comunicación, un diálogo, una plática que tenemos con Dios. No hay forma. ¿Sí? Es, número 1, auténtica. Número 2, sin un molde. Número 3, es espontánea. ¿Sí? No es obligada. Y mire en este pasaje del Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. Lo primero que vemos en ese pasaje es que la oración, sea cual sea la forma que adopte, nos va a llevar a la presencia del Señor. Hay gente que me ha dicho: pastor, mire, ore usted por favor, porque a usted Dios sí lo oye. Eso no es cierto. La palabra dice que Él nos oye a todos.
y más que oírnos, inclina su oído a nuestra oración, para no perderse ninguna palabra de nuestra oración. La oración, sea cual sea la forma que adopta, nos lleva a la presencia de Dios. La palabra dice: yo no te dejaré ni te desampararé. Y además el Salmo 139, 13, del 1 al 12, realmente dice David: ¿a dónde miré de tu espíritu? Si me fuera al otro lado del mar, ahí estás tú. Si me fuera a encerrar en una cueva, ahí estás tú. Si me fuera al otro lado del mundo, ahí está. Ahí estás tú. Aún las tinieblas me cubren de ti. Él no nos va a dejar, no importa cómo le hablen, no importa que le hablen, Él siempre va a estar ahí. El Salmo 121 dice: ¿de dónde alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él será mi guardaespaldas desde ahora y para siempre. Es lo que quiere decir ese pasaje. Si Él me guarda, es como mi guardaespaldas, ¿no? No me va a dejar ni a sol ni a sombra, que es lo que dice: no te dejaré ni te desampararé. Él es mi protección, Él es mi refugio, Él es el Dios Todopoderoso que pelea las batallas por mí. Yo no necesito entrar en su presencia. Y para entrar en su presencia no necesito cita previa. Hace un par de días me contaba una hermana que en otra iglesia donde ella estaba, necesitaba una cita de administración y le dijeron que con mucho gusto dentro de 3 meses. Si hubiera sido cáncer terminal no llega a los 3 meses. Pero ¿sabe qué? Aunque los hombres no damos citas inmediatas o podamos no dar citas inmediatas, Dios da citas instantáneas. Él no está ocupado o tan ocupado que no tenga tiempo para usted. Dios, uno como nosotros nos mantenemos en reuniones, ¿verdad? Reunión de planificación, reunión de revisión de metas, reunión de análisis de problemas, reunión de capacitación, reunión de elaboración de planes, reunión de plan de negocio. ¿Cuántas reuniones nos inventamos? Pensamos que Dios es igual. Él ya tiene todo planeado, ya lo tiene todo bajo control. Él ya solo está viendo lo que está sucediendo, ordenando lo que debe suceder, y el resto del tiempo está disponible para que usted y yo podamos entrar a su presencia. Es más, aunque Él esté ocupado, Él deja todo lo que está haciendo por usted y por mí. Un día, yo venía platicando con el Señor en mi carro, porque le cuento que no soy tan religioso como para orar solo en un lugar secreto y postrado, y no oro mucho en mi carro. Y el Señor me responde en mi carro. Y entonces yo venía preguntándole un día: Señor, ¿cómo es eso de que tengo libre acceso al trono de tu gracia para encontrar gracia y oportuno socorro? Y como soy un poco menos joven que ustedes, me acordé de una experiencia que vi en televisión ahí por el año 1963. En ese momento estaba comenzando una guerra entre Rusia y Estados Unidos que se estaba librando desde Cuba. Resulta que Rusia había emplazado, o puesto, o colocado una serie de cohetes con cabeza nuclear en Cuba para dispararlos hacia las ciudades más importantes de Estados Unidos. Y eso provocó casi el principio de la Tercera Guerra Mundial. Y entonces sacaron una escena en la televisión donde estaba reunido el presidente de los Estados Unidos, de la potencia más grande del mundo y más poderosa. Y estaban además reunidos con él el secretario de la Defensa, de la Armada, de la Marina, de la Aviación, el secretario de la CIA, del FBI, el del
en la oficina del presidente y de repente se abre la puerta y entra un muchachito de 3 años por esa puerta y se dirige al presidente, le habla al presidente y el presidente se levanta, estaba en una salita, se va a sentar a su escritorio y comienza a jugar con el niño. Era su hijo. Él tenía un hijo de 3 años y comienza a jugar con su hijo. Y al rato, el hijo se aburrió, se bajó del escritorio y se fue. Y el presidente regresó a sus ocupaciones y todo el mundo se quedaba. ¿Y qué pasó? Y el Señor me recordó eso y me dijo: si ustedes siendo humanos saben dar buenas dádivas a sus hijos, y si este presidente, con todo y ser el presidente más poderoso de la tierra y además estar en una situación de crisis, tuvo tiempo para su hijo, ¿cuánto más voy a tener yo tiempo para mí? Además, yo nunca estoy en crisis. ¿Te das cuenta? Eso significa que tengo libre acceso al trono de la gracia. Es un privilegio. Porque Él me quiere dar, primero me quiere dar de su presencia, pero además de su presencia, me quiere dar su gozo. Dice la palabra que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y en otro pasaje de las Escrituras dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pues imagínense, usted tiene un problema, entre la presencia del Señor, Él no solo le va a dar el gozo, sino que le va a dar la fortaleza para vencer ese problema. No importa que no sepa cómo orar. Aquí no dice si oras correctamente, si entras de la manera adecuada a mi presencia, yo te voy a dar gozo. Y entonces vas a hacer formulas. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Yo puedo entrar a la presencia del Señor, al trono de la gracia, caminando, corriendo, arrastrado, angustiado, contento, triste, decaído, frustrado, victorioso, como sea. Dios no pone condiciones. Él me topa ahí, sea cual sea mi situación. Amén. Lo segundo que nos habla este pasaje es que la oración debería ser una oportunidad o una experiencia de deleitarnos en el Señor. Y yo estoy seguro que usted en su mente en ese momentito está pensando: ¿cómo puede ser un deleite si me tengo que estar postrado ahí sobre mis rodillas y en el cemento duro, y además tengo mis rodillas deterioradas? ¿Cómo va a ser eso que voy a experimentar el gozo del Señor ahí? Digo, delicia. ¿Sabe una cosa? Es porque usted tiene un concepto totalmente errado de la oración. La oración no es hincarse. Esa es una de las posiciones que puedo adoptar en la oración. Pero puedo estar acostado, puedo estar tirado en el suelo, puedo estar parado, puedo estar caminando, puedo estar donde sea. Lo importante no es cómo esté, ni dónde esté. Lo importante de la oración es delante de quién estoy. Esa es la verdadera esencia de la oración. Muy bien. Y como la palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pasa a lo que dice Proverbios 13:19. Como Él nos concede las peticiones de nuestro corazón, eso trae más delicia a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Proverbios 13:19 dice que el deseo cumplido, la petición cumplida, regocija el alma. ¿No? Cuando el Señor hace algo en medio de mis circunstancias, yo digo: yes. Y eso trae gozo y delicia a mi vida, ¿o no? Muy bien. ¿Qué es realmente la oración? Hemos estado hablando de la oración, pero no hemos definido la oración. Y lo he hecho ya de porque yo estoy seguro que usted ha estado pensando que la oración
es hablar y hablar y presentar peticiones y estar de rodillas y tener una actividad así mera religiosa y encerrarse en un cuarto escondido, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver. Esas son formas de oración y momentos de oración. Déjenme decirle cuál es la definición de la palabra oración. La oración, en el sentido más general del término, es la aplicación de mi mente a las cosas de Dios. Repito, la oración es la aplicación de mi mente a las cosas divinas, a las cosas de Dios, a las cosas del cielo. Mis hijos, o mis hijas, no se dirigen a mí solo cuando tienen algo que pedirme. Mis hijas se dirigen a mí cuando quieren saber algo de mí, cuando quieren preguntarme algo que ellas necesiten aprender, o cuando simple y sencillamente quieren pasar un momento agradable, o simple y sencillamente me quieren decir: papi, te amo, papi, sos lo mejor del mundo. ¿Sí o no? No tienen que llegar con una petición. Esa es una de las formas que tienen de hablar conmigo, pero no es la única. Cuando ellas hablan conmigo, están aplicando su mente a las cosas de los dos, de las de ellas y mías. Igual es la oración, es cuando aplicamos nuestra mente a las cosas de Dios y a las cosas nuestras que tienen que ver con las cosas de Dios. Es comunicación, la oración es comunicación, es comunión, es conversación, es diálogo. Hay algunos de nosotros que solo hablamos nosotros, terminamos de hablar los 10 minutos y calabaza, nos vamos para la casa. ¿Sí? Solo le presentamos al Señor un montón de palabras, damos la vuelta y nos vamos, y no hubo diálogo, no hubo conversación, no esperamos la respuesta de Dios a esa circunstancia. Pero si tenemos claro, y ese es el significado a lo largo de la Biblia de la oración es conversación y diálogo con Dios. Y esa conversación y ese diálogo puede asumir cualquier forma. Ahora les voy a dar algunas formas de oración de las que nos habla la Biblia. El Salmo 1, versículos 2 y 3 dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. No dice bienaventurado el varón que ora de rodillas en el lugar secreto de día y de noche. Dice que medita de día y de noche. Y meditar en la palabra implica un diálogo, implica una conversación. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendecir, agradecer y alabar al Señor también es una forma de oración, porque es un diálogo con Él, es poner nuestra mente en las cosas de Él. La palabra también nos habla en Primera de Tesalonicenses, en el versículo 5:18. Dice que mantengamos vivo el fuego del Espíritu, pero en el 5:17 dice orar sin cesar. Entonces, orar sin cesar, hablar sin cesar con Dios, es avivar el fuego del Espíritu que está en mí. ¿Sí? Se aviva. En la medida, miren, en la medida que más oro, en esa misma medida, experimento mucho más la presencia del Señor en mi vida, el poder del Señor en mi vida, la unción del Señor en mi vida y la revelación del Señor en mi vida. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo en mí. ¿Ya? En la medida en la que me mantengo en diálogo, y es lo que la palabra dice, 1 Tesalonicenses 5:17, dice orar sin cesar. Imagínese usted,
Eso quiere decir que debería, de acuerdo a ese pasaje, debería orar 24 horas al día. ¿Sí? Si la oración fuera solo estar postrado, ¿a qué hora estaba? Si la oración fuera solo estar pidiendo, ¿a qué horas voy a meditar en la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios dice oren sin cesar, está diciendo tengan su mente continuamente en las cosas de Dios. Dice la palabra en Romanos, en el capítulo 8, que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, no los que son de la carne en las cosas de la carne. Si la palabra de Dios, ahí lo que la palabra de Dios me está instruyendo es que piense en las cosas del Espíritu todo el tiempo, ¿no? ¿Cierto? Pero si dice orar sin cesar, me está diciendo ore todo el tiempo. ¿Cómo voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Sabe por qué? Porque las dos cosas son una sola. Las dos cosas son una sola. Orar sin cesar y meditar en la palabra de Dios es parte de la oración. Alabar al Señor, bendecirle, darle gracias es parte de la oración. De hecho, si usted ve en el Padre Nuestro, el Padre Nuestro tiene varios significados. Los tópicos o los temas de la oración no es una fórmula para nada, son los temas de la oración y también nos habla de los tipos de oración. Y usted y yo pasamos de un tipo de oración a otro. En un momentito estamos llorando, en otro momentito estamos agradeciendo, en otro momentito estamos pidiendo, en otro momentito estamos preguntando. ¿Sí, eso es la oración? Eso es la oración. ¿Sí? No se preocupe. La palabra también nos dice, y si usted y yo oramos 24 horas al día, y le voy a explicar por qué. Tampoco se va a confiar con eso hoy, para no orar. Pero la palabra de Dios dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, aunque la carne es débil. El espíritu siempre está bueno. ¿Se da cuenta usted o no? Pero más le vale que se dé cuenta, porque así se sintoniza con el espíritu. Si no, solo su espíritu es edificado, pero usted, su alma y el resto de su ser, ¿no? ¿Ya? Entonces, necesitamos orar en el espíritu y orar con el entendimiento. Necesitamos estar, el tiempo de estar despierto. Además, tiene una ventaja, mira. Si usted y yo ponemos nuestra mente en las cosas de Dios, cuando estamos despiertos, no vamos a tener tiempo para ponerlas en el pecado. Y eso es exactamente lo que dice el Salmo 1 en el versículo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué pasa? La ley de Jehová, pensar en la ley de Jehová, inventarme en el pecado. Es pensar en las cosas del espíritu, no pensar en las cosas de la carne. ¿Usted quiere ser más santo? ¿Cuántos necesitan santificarse más? A ver, levanta la mano. Yo también, ¿no? Dejemos de estar pensando charadas. Pensemos en las cosas del espíritu. ¿Ah? Sí. Disciplinemos nuestra mente, aunque la oración es una disciplina. Tomémonos el tiempo de disciplinar nuestra mente para ponerla en las cosas de Dios, para ponerla a pensar en las cosas de Dios. En fin. En Efesios 5:18 también dice que seamos llenos del Espíritu Santo. La oración nos hace llenos del Espíritu Santo. No quiere decir que yo tenga que venir y decir: Señor, o Espíritu Santo, llename. No. Ni siquiera tengo que pedir. Simple y sencillamente, cuando estoy orando, cuando estoy poniendo mi mente en las cosas de Dios, estoy siendo llenado del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que seamos, realmente esa escritura que dice que seamos llenos del Espíritu Santo quiere decir seamos rellenados continuamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es iluminado.
conforme con tener 6 onzas fluidas del Espíritu Santo. Está hablando de la Coca-Cola, no tome mucha Coca-Cola. Pero de Dios, si ya tiene 6, anhele 12. Y si ya tiene 12, anhele 24. Y si ya tiene 24, anhele 1 litro. Y si ya tiene 1 litro, anhele 2. Y si ya tiene un barril, anhele 2. El Espíritu, dice la palabra, que Dios da el Espíritu Santo sin medida. Y además la palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él nos dará el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es infinito. Mire, yo necesito infinito del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo sí. Y para tener infinito del Espíritu Santo, tengo que ponerme las pilas y poner mi cabecita en las cosas de Dios y anhelar las cosas de Dios para que me lleven cada día más continuamente. También orar es buscar la dirección del Señor para todos los asuntos de mi vida, no solo para los problemas, para todos. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esto no conozco. Cuando yo necesito dirección, no conozco. Eso para mí es una cosa grande y oculta, que en la comunión con Dios seguro que me va a hablar. Y déjenme decirle, tampoco es exigente. Si no le habla inmediatamente, aguántese, porque Dios le va a contestar en su tiempo. Y Dios hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Hay unos que se enojan porque Dios no les contesta rapidito. Déjenme decirle, Dios no es gauchito. Cuando usted quiere, donde usted quiere, como usted quiere, no. Dios no es gauchito, Dios es Dios. Y Él sabe perfectamente el tiempo apropiado y correcto para darnos la respuesta. Amén. También orar es pedir perdón y protección. Es la oración del Padre nuestro, ¿no? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Eso es pedir protección, perdón y protección. Hacer todas las cosas para la gloria de Dios. La oración me sintoniza en la forma como Dios quiere que haga todas las cosas. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25 dice que hagamos todo para la gloria de Dios. Amén. Pero también es el buscar, Señor, ¿cómo puedo agradarte en medio de estas circunstancias? Señor, en medio de este problema, ¿cómo va a ser para darte gloria a Dios? ¿Cómo para darte la gloria a ti? ¿Cómo vas a ser exaltado tú, no yo? Pues la mayoría de veces cuando hablamos ante un problema de Señor, ayúdame para ver cómo salgo bien esto. El Señor, ayúdame para que en esto tú seas ¿ya? Aunque había una vida también, al final de cuentas la vida no se trata de mí, se trata de Él. Sí. Amén. Muy bien. También la palabra habla de la oración para pedir las cosas espirituales, las cosas emocionales y las cosas naturales, la palabra de Dios, pero no solo pedir. Hay un pasaje que nosotros lo entendemos a medias, o lo leemos a medias. La palabra de Dios dice pedir y se os dará, pero no se queda ahí. Dice pedir y se os dará, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir buscar? Quiere decir, Señor, yo busco de tu presencia. ¿Cómo le hago, Señor? Señor, yo busco conocerte más de tu corazón. ¿Cómo le hago, Señor? Señor, yo busco darte gloria a ti. ¿Cómo le hago? Señor, yo necesito de ti. ¿Cómo hago? Eso es buscar. No es solo pedir. ¿Ya? En los guatemaltecos somos como que fuimos enseñados a ser pedidores, a ser pedidores. Todo problema, Señor gobierno, vénganos a resolver. Le pedimos al gobierno que nos venga a resolver ese problema. Resuélvalo usted o vaya con Dios.
para que Dios resuelva ese problema. Si Dios se lleva la gloria, no se la llevan los del gobierno, que por cierto no se deberían llevar ninguno, porque cada uno resulta ser peor que el otro. ¿Sí? Y usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Muy bien. Pues mejor pedirle al Señor su dirección, su solución, para que Él sea glorificado en el gobierno. Muy bien. Orar es conocer al Señor más profundamente. No solo conocer las manos, ni la mayoría de la gente conoce las manos de Dios. Y a veces ni siquiera los conoce a Dios. Cuando me refiero a conocer las manos, es pues solo piden, pues no lo conocen a Él. No conocen su corazón, no conocen su persona, no conocen nada de Dios. ¿Ah? Por eso hacen las barbaridades que hacen. Piensan que Dios es como Santa Claus. No, Dios no es Santa Claus, Dios es Dios. Un maravilloso Dios. ¿Ya? No es el bingotón millonario, que por cierto era narco, era una lavadora de narcos. No es lotería. Dios no es lotería. Dios es Padre que ama a sus hijos y que va a darnos lo mejor, pero no se trata solo de pedir, se trata de conocer, ¿sí? De tener relación. También la oración me permite desarrollar una relación más estrecha con el Señor. Miren, yo pienso que soy bastante equilibrado, pero en algunas cosas yo mismo a veces pienso que me pego, ¿no? Pero yo con el Señor ni cambio la voz, ni uso palabras rebuscadas. A cada rato me encuentro diciendo, mira, Señor, ¿y qué onda eso? Y hago otras veces, mira, ¿y por qué no haces algo con eso? Tú podrías decir, Fuchi, cambia eso, ¿por qué no lo cambias, Señor? ¿Para qué lo tienes ahí? O me recuerdo algunas veces que les he dicho, mira, Señor, yo no entiendo esta onda, hacen una campaña y cambia. ¿Sí? Por aquello de que los patojos cuando están explicando onda y entendiste, ¿crees que te lo digo? Pues yo agarré eso bien y querido, no me lo podría dibujar, porque yo no entiendo. Y mira que hasta el día de hoy Dios no sé, no un camino. Es más, sí me lo he explicado, ¿sí? También la oración, así como es a darle alabanza, adoración, también es darle honra al Señor. Y es el reconocimiento, también es el reconocimiento de quién es Él, y es el reconocimiento de que yo necesito sujetarme a Él. Hay gente que cuando peca hace una gran fórmula de petición de perdón, ¿no? Y si Dios ya sabe todo, ¿por qué no ser más simples y más auténticos y sinceros y Dios ya sabe? ¿De qué? Y ya estoy harto de pedir perdón por las mismas cosas, Señor. Perdonadme, pero así me acompaña la Biblia. Tu palabra dice que tú sos fiel y justo para perdonarme y limpiarme toda maldad, Señor. Ya, se me acabó. Ya estoy cansado. ¿Sí? Me recuerdo una vez que el Señor me hizo un milagro con una situación que yo le dije, mira, Señor, pero sí, en serio, había orado por años para que Dios hiciera un cambio en mi vida. Y entonces vengo un día y me recuerdo dónde fue, en el periférico, por la colonia de Tania, y me cargo de una señora. O haces algo por mí. En cuanto a eso, yo voy a planchar. Voy a no aguantar. El Señor no quiere planchar, así que, Señor, hace una campaña, hace algo. ¿Y qué quiere que pasó? ¿No? Lo hizo. Al día siguiente que me levanté, algo había pasado en mi corazón. Y era libre de eso. No se trata de ser conformista, eso se llama religión. Y Dios no anda buscando religión, anda buscando relación. Y Dios va a hablar con usted y conmigo. Él no tiene una sola forma de hablar. Él habla con usted y conmigo de acuerdo a las palabras que nosotros entendemos. ¿Sí?
Yo veo a algunos hermanos, no es crítica ni nada, pero algunos hermanos le tratan a Dios de usted, ¿sí? Pero yo nunca aprendí así. Yo a mi papá lo trataba de vos. Y entonces lo trato a Dios de vos. Y nunca me había aprendido en 40 años. Porque Él no es de gracia. Él es un Dios de gracia, de libertad, que nos ama a sus hijos y lo que a Él le interesa es el diálogo, es la comunión. Hay algunas cosas más que ya por la hora no vamos a hablar, pero recuérdese, por favor, necesitamos cambiar nuestro pensamiento acerca de la oración, porque el diablo nos metió en una trampa. La oración es el mayor beneficio después de Cristo y después del Espíritu Santo y después de la palabra. La oración es el mayor beneficio que Dios nos dio en la salvación. Por eso automáticamente cuando Jesús pagó nuestra salvación, rompió la cortina del velo para que tuviéramos libre acceso al trono de la gracia. Después de la salvación del Espíritu Santo de la palabra, la oración es el mayor regalo que Dios tiene para nosotros y es una tremenda bendición, privilegio, necesidad y delicia. Así como lo es la palabra, así como la salvación, lo es Jesús en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, la palabra. No son disciplinas, mis hermanos. Ese es un engaño del diablo, que lo dicen un montón de cristianos, por cierto, pero yo no encuentro en la palabra de Dios en ninguna parte que diga que es una disciplina, pero sí encuentro que es un privilegio, una necesidad y un deleite. Amén. Vamos a hacer tiempo, por favor. Me gusta aquella canción de Dani Berríos que dice: si estás sufriendo, alaba; si estás alegre, alaba. No me acuerdo qué más, yo le pongo un montón de cosas más, pero yo le pondría: si estás sufriendo, ora; si estás alegre, ora; si vas caminando, ora; si vas corriendo, ora; si estás acostado, ora; si estás comiendo, ora; si vas con alguien, ora. Hermano, usted puede orar con alguien a la par. Vamos a platicar de las cosas de Dios y centre los pensamientos en Dios y ya. ¿Sí? Me pasó una vez, llevaba a alguien que no era creyente conmigo en mi carro, un viaje largo, y yo le comencé a hablar de Dios. Y entonces, como a la media hora, me alejó. Le dije: mira, vas en mi carro y yo voy manejando. Si no querés oír de Dios, te bajo aquí, te vas a ir camioneta, pero mientras vayas conmigo, yo voy a seguir hablando de Dios. Yo no quiero oír cucharadas. Mis oídos no son basureros para oír la basura que voy a los labios. Así que mejor hablamos del Señor. Y si no te gusta de todo, quédate aquí. Te espero a donde vamos en el hotel. Y yo, feliz y contento, sigo hablando del Señor. Y sigo poniendo las cosas del Señor sin tenerte que poner atención a vos. ¿Grosero? No se lo dije. Se lo dije un poquito más cariñosito, pero igual se lo dije. ¿Ah? Porque si algo aprendí en mis primeros años como creyente, es que ni mis oídos ni mi corazón son basureros para que cualquiera venga a hablarme basura de cualquier cosa. ¿No? Mis oídos y mi corazón es para escuchar lo que Dios tenga que decir. Y por lo menos mientras pueda, voy a tratar. No quiere decir que siempre lo logro, porque a veces se me cuela, pero por lo menos procuro. Amén. Muy bien. Cierre sus ojos.